enlace sigma y pi que hay en cada una de las moléculas o iones. Sí, no sé cómo hacer la estructura de Lewis. Del sulfato, sí. el anión sulfato. O sea, se me confunde darme cuenta porque la mayoría de las veces el sulfato es dativo, o sea, no sé cómo escribirlo cuando es dativo. No, pero ¿te acordás que habíamos hablado con respecto al ácido sulfúrico, de que sí, el azufre como que hace dativas, pero como tiene la posibilidad de expandir su octeto, vos quédate con esta estructura del ácido sulfúrico. A ver, eso está por... Bueno, acá está el anión sulfato. No, ese es el Claro, silikato. entonces siempre me quedo con que puedes expandir, o sea, escribo con... Siempre que el átomo, el elemento, pueda expandir el octeto, se considera que lo va a expandir, porque nosotros no vemos específicamente el cálculo de esto que yo les anoté acá. ¿Me ven la pantalla que les comparto? Sí, ¿no? Las cargas formales, que yo se los mencioné, que se calculan sumando y restando electrones, qué sé yo, pero comprendiendo el concepto, si el azufre como que le cede sus electrones al oxígeno, se queda con deficiencia electrónica positiva y el oxígeno con un exceso negativo. Evitando esta situación que genera como una inestabilidad, darte y quedarme yo sin, y el otro tiene que recibir más de lo que puede recibir, digamos una cosa así. Entonces, evitando este tema de que existan las cargas formales, que uno tenga más y el otro menos, se compensa haciendo esto, se cree que es más estable esta estructura, ¿sí? Que el azufre, en vez de hacer una dativa, genere un doble enlace y aloje más electrones de los que usualmente alojan los átomos, que son 8 en la última capa de valencia. Él tiene más espacio, entonces los puede alojar tranquilamente sin mayor esfuerzo. Se cree que eso es más conveniente energéticamente que el enlace dativo. Cuando no pueden expandir el octeto, se hace un enlace dativo. ¿Bien? Claro, justo en eso tenía duda, ¿cuál escribíamos de los dos? Porque si escribimos como dativo o que se expandía. Se va a considerar bien cualquiera de los dos, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, que es más estable para un elemento como el azufre, que puede expandir su octeto, hace expandirlo. Es más fácil para él, digamos. ¿Sí? Entonces, la estructura del sulfato, la estructura de Lewis vendría a ser esta. No vas a proponer esta ni esta, porque en general es como que los pones opuestos a los dobles enlaces si vas a presentar una sola. Se sabe que tiene resonancia, ¿sí? Pero si vos lo presentas así, presentas una donde los dobles enlaces estén opuestos, simplemente. ¿Bien? Sí, profe, y en el parcial, o sea, justificamos haciendo la estructura de Lewis, diciendo qué tipo de enlace es y algo más, o tenemos que justificar más escrito, tipo definiciones. No hace falta redactar un testamento justificando así, este es un enlace pi, este es otro enlace pi, y el otro es enlace sigma, y poniendo, son 2 enlaces pi y 4 enlaces sigma, pero esto no va a entrar en el parcial, me parece. Sí, genial, ¿Sí? gracias. Es más para un final, eso sí. ¿Sí? Pero bueno, pones esto que tiene estructura resonante con enlaces pi deslocalizados, eso sería una justificación de esta situación. Lo escribís entre corchetes con los dos electrones acá, las dos caritas negativas. Claro, Bien. claro. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Yo sí, no sé si alguien quiere preguntar antes. Sí, van a hacer un ejercicio de cada unidad, digamos. Sí, exactamente. Son 5 ejercicios, uno de cada unidad. Bien. Uno de Y es estequiometría, okay. ¿sí? De la unidad 1, estequiometría. Tengan en cuenta Bien. reactivo limitante, reactivo en exceso. Sería
Estequiometría 2. O sea, los de estequiometría, sé que es decís el archivo 2, el segundo archivo. Claro, digamos, no básico de estequiometría, sino ya aplicado a cálculo reactivo limitante y demás. Exacto, exacto. Ah, ok. Sí, sí, sí. Que puede ser que tengas que balancear la reacción y entonces en función del balance que te dé, o sea, la estequiometría de la reacción, la uses para hacer cálculos, masa, moles, ¿sí? Que tengas que tener en cuenta alguna pureza de algún Claro, reactivo, ¿sí? claro, claro. O sea, pero todo junto, no es que un ejercicio de pureza o de reactivo limitante, sino que está todo mezclado. Claro, algo Ok. donde se aplique todo, sí. Ah, bien, bueno. Y digamos, ¿es meramente práctico o hay alguna pregunta puntual teórica que hay que desarrollar? No, desarrollar no. Por supuesto que estequiometría es todo cálculo, Sí, después estructura atómica y tabla periódica, bueno, es un poco más teórica en general sí, la guía, entonces, bueno, van a tener que, con el teórico que ustedes saben, poder decir la respuesta correcta y una breve justificación. Las justificaciones tienen que ser breves, concisas, no hace falta un testamento. ¿Sí? Después bien, de enlace, tener claros los distintos enlaces, cuándo es covalente y cuándo es iónico, acuérdense, el 1,7 aproximadamente, no van a haber casos dudosos de eso que me digan, "Ay, pero si 1,7, ¿qué es?". No, no va a haber nada raro. Carácter iónico en función de la diferencia de electronegatividad que tengan los elementos que se enlazan, geometría, claro. ¿sí? Geometría Y molecular y electrónica. bien, y Acuérdense sería, por ejemplo, si es el caso de un enlace iónico, calcular la electronegatividad y demás, y si es el enlace covalente, sería hacer el diagrama de Lewis, digamos. O sea, un claro, estilo de ejercicio así, digamos. así es. Si es un enlace covalente, bueno, van a tener a lo mejor que hacer la estructura de Lewis y determinar la geometría. Si es iónico, no hay geometría y no hay Claro, estructura de Lewis, ¿sí? sí, sí, Bueno, diferencia. la estructura de Profe, Lewis de un iónico vieron que es sencillita, es que todos los electrones en el anión y el catión con la deficiencia electrónica, el signito más. Sí, ahí va profe, Benjamín. Sí, ¿va a ser de libre navegación el examen? ¿de qué? Libre navegación. Que podés ir para adelante y para atrás con los Sí, ejercicios. sí. ¿Vale? No sé. En general, estos parcialitos son así. Según la Sí. profe del teórico dijo que iba a ser así como los parcelitos, o sea, podíamos ver todos los ejercicios. Verlo y no me sale, paso al otro y después vuelvo para atrás. Sí, sí, Claro, sí. eso. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo no los configuro, no los armo, pero sí, yo creo que sí que no va a haber problema en eso. Ah, bueno, Sí, genial, gracias, profe. de nada. Profe, yo tengo una duda con un ejercicio, si lo podríamos ver. Dale, ¿de qué guía? Es de la unidad 3, el ejercicio 26. Vamos a abrirla. 3. Profe, tengo una duda con respecto a un tipo de ejercicio de parcial. Si Ah, dice que indiquemos la opción correcta, ¿tendríamos que justificar todas las opciones? no, con justificar la correcta está bien. ¿Sí? He tenido casos que me justifican todas, pero la correcta no me la justifican. Me dicen por qué las otras no son correctas, pero yo quiero que me justifiques por qué esa es correcta. ¿Sí? Sí, sí. Justificás la correcta. Si justificás las Es- otras, te sobra tiempo, estás holgado y perfecto. Pero la que está correcta tiene que ser correcta. Tiene que estar justificada. Bien, me preguntaba alguien sobre el ejercicio 26, ¿este? Sí, profe, el inciso C. Indicar el tipo de fuerza intermolecular atractiva predominante que existe entre las siguientes sustancias. El ácido fluorhídrico, sí. Yo tenía dudas ahí porque cuando calculo la electronegatividad del ácido fluorhídrico me da 1,9 y usted en el documento había puesto que era un enlace covalente. Eh,
Es un enlace covalente, pero bueno, viste que ahí hay, por ejemplo, este sería una de esas excepciones que yo les decía, que ese 1,7 es un estimativo, en general es la barrera, pero hay casos en donde la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7 y sin embargo el enlace que se da es covalente, comparten electrones. ¿Sí? Y donde a veces es menor a 1,7 y es iónico, ¿sí? Por eso es relativo ese valor de 1,7, pero en general se cumple, por eso. Pero sí, el flúor y el hidrógeno hacen enlace covalente. O sea, tendríamos que tener en cuenta qué nos pide el ejercicio, porque si nos pide ponerle qué tipo de enlace tiene, pondríamos, o sea, si calculamos la electronegatividad y nos da 1,9, ¿podríamos poner que es iónico o directamente ponemos covalente? Como te digo, no te va a pasar. No vamos a pedir en una evaluación algo que sea tan dudoso y que genere ahí como una inseguridad en el estudiante. Este ejercicio está para eso, para que vean que a veces cuando me preguntan si el límite ese es tan real, y yo le digo no es tan real, pero lo pueden tomar como un parámetro, ¿sí? No les va a pasar eso. Esto es un caso en donde, habiéndolo visto el ejercicio 26, vos sabés que en el ácido fluorhídrico, aunque la diferencia de electronegatividad entre los átomos es mayor a 1,7, sin embargo, es una de las excepciones. ¿Sí? Pero vos lo vas a justificar con la diferencia de electronegatividad y listo. Te da más de 1,7, es iónico, punto. ¿Sí? Bien, profe, gracias. De nada. Profe, Sí. aprovechando de esa pregunta, te quería preguntar cómo eran los tipos de fuerza intermoleculares de los gases nobles. Son de Porque dispersión ahí de está interesante. London, porque no son polares, son apolares, y lo que tienen es su nube electrónica que en algún momento se distorsiona un poquito y esa distorsión de la nube electrónica induce un dipolo en otro átomo del mismo tipo, por ejemplo, el argón, qué sé yo. Lo que tenían que recordar en eso, en cuanto a la dispersión de London, es que es mayor la fuerza de dispersión de London cuanto más grandes son los átomos, o sea, cuanto más electrones tienen. Entonces, a medida que bajamos en la tabla periódica, ¿no es cierto? El xenón, que está bien acá abajo, tiene una gran nube electrónica, tiene un montón de electrones, entonces cuando se distorsione, genera mayor repulsión, digamos, mayor interacción en el vecino. Entonces, el momento dipolar que genera es mayor y entonces por ahí hay mayor interacción en el xenón, con otro xenón, que en el helio, que tiene una nube electrónica tan chiquita. Claro. Y eso de la nube electrónica se aplica a todas las moléculas apolares que tienen este tipo de fuerza. De hecho, yo les había dicho que hay moléculas que son apolares, qué sé yo, como el yodo 2, es apolar, no tiene polaridad, es igual para un lado y para el otro, todas las fuerzas y todas las interacciones entre los dos yodos. Sin embargo, a temperatura atmosférica es sólido. ¿Por qué es sólido? Sí, o sea, el estado de agregación depende de la fuerza intermolecular. Una molécula de yodo 2 con otra molécula de yodo 2 interaccionan tan fuertemente que a 20 grados centígrados es sólido. ¿Cómo? Si es apolar. Bueno, pero tiene tantos electrones a su alrededor, ¿sí?, que genera un momento dipolar tan grande que la fuerza de atracción entre los dos yodos 2, ¿no?, intermolecular, la fuerza intermolecular es tan fuerte que puede ser sólido a temperatura ambiente. Dale. En el caso del bromo, que está un poquito más arriba, es líquido a temperatura ambiente. Tiene gran nube electrónica, pero no tanto, entonces no llega a ser sólido. Y ya el cloro y el flúor son gases. Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, Sí. yo tengo, si tienen los ejercicios 20, 22 y 24 de la unidad 5 para ver cómo se hacen porque los intenté y no me salieron. A ver.
Acá, 20, 22, 24. ¿Qué volumen de solución 0,1 molar de hidróxido de potasio son necesarios para neutralizar totalmente 25 mililitros de ácido sulfúrico? ¿Este no te salió, por ejemplo? Sí, ese no me salió. Bien. Acuérdense que ustedes tienen que tener en cuenta los datos. De ácido tengo la molaridad y el volumen. Entonces yo voy a tener que calcular cuántos moles de ácido tengo en esos 25 mililitros. Primero voy por ahí. Después tengo que ver cómo es la reacción. O sea, yo primero voy a lo que sé. Claro, que si es 1 a en 1 25 es lo mismo. Claro. Cuando es 1 a 1 el ácido y la base, estos moles son los mismos moles que van a reaccionar de base. Pero cuando la reacción no es 1 a 1, que en este caso es 1 a 2, porque tengo 2 protones, ¿sí? Entonces voy a tener que tener 2 moléculas de hidróxido de potasio por cada una de ácido, porque la reacción entre el protón y el hidróxido va a ser 1 a 1. Entonces, un hidróxido va a reaccionar con un protón del ácido. Y después, yo tengo otro protón del ácido, son 2. Entonces voy a necesitar otro oxidrilo. Y como cada molécula de mi base tiene un oxidrilo, entonces voy a necesitar 2 de estas moléculas. O sea, ahí es a donde recurro a la estequiometría de la reacción, que debe estar hecho el 20 por acá en alguna parte. El Profe, que ese subió ejercicio, ¿Qué? ese ejercicio lo podemos resolver con la fórmula de... Con esta formulita Sí, con eso. podés, pero acordate que lo que tenés que tener en cuenta es la relación estequiométrica entre los moles de ácido y los moles de base. ¿Cómo es esa relación? 1 a 2. Por cada uno de ácido, 2 de base. 1 a 2. 1 de ácido, 2 de base. Teniendo eso, entonces ahora vos sí usás esta parte. ¿Bien? Sí, sí. Ahí sí la podés hacer, pero siempre planteen primero la reacción y la balanceen. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Para neutralización, sí o sí. ¿Bien? Camila, ¿qué me habías preguntado? Sí, sí, ahora me di cuenta. Y Queda el un poco- 22, no sé cómo encararlo. Y el 24 menos. A ver, dice, se hacen reaccionar 160 gramos de una disolución al 36% peso en peso de ácido nítrico con 180 gramos de una solución al 40% peso en peso de hidróxido de potasio. ¿Cuántos moles de producto se obtienen? Bueno, esto es medio como más de estequiometría que de soluciones. O sea, hace el planteo de la reacción que reacciona el ácido nítrico con el hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Pero ¿qué pasa? No tenés ácido nítrico puro, hidróxido de potasio puro, tenés un matraz con una solución de ácido nítrico que te dice al 36% y 160 gramos de esa disolución van a reaccionar con 180 gramos de esa otra disolución. Capaz que tengas que fijarte si alguno es reactivo limitante o en exceso. No sé si ese lo tengo... A ver si ese lo tengo hecho. ¿Qué número es? ¿22? Sí, 22. 21, 23. A ver si yo en alguna parte lo tengo hecho. 5. A ver, estos son los míos. Acá está hecho, mira. Y haces el planteo, tengo esto y tengo esto, se va a formar esto, me pide cuántos moles.
Entonces vas a tener que, como te digo, analizar realmente cuánto, vos tenés 160 gramos de solución. Ahí mi asterisco indica que esto es solución. Vos tenés un matraz con solución de ácido, 160 gramos de solución. En vez de darme los mililitros, me da los gramos. Bueno, como me da porcentaje peso en peso, por ahí me la hace más fácil. Si me diera los mililitros, tendría que tener ¿qué dato? La densidad para relacionarla con el peso en peso. Entonces me la da más fácil. Tengo estos gramos de esta solución y estos otros gramos de esta otra solución de hidróxido. Entonces calcula bien cuántos moles de ácido tenés en esos 160 gramos, siendo que tiene esta concentración. Y cuántos moles de hidróxido. Y después te fijas bien, las reacciones, es 1 a 1, así que tenés 0,91 de esto y 1,28 de esto. Este te va a sobrar porque es 1 a 1. Van a reaccionar 0,91 de este y 0,91 del hidróxido. Y sobre hidróxido, tenés eso. ¿Bien? Claro, sí, y de ahí calcular ya. Y ahí ya con el limitante calculas los moles de producto. Sí. Y sí, profe, tenés el 24 y nos vamos. Y el 24, a ver, sí. Parece que sería similar. Dice, reaccionan 4 gramos de una disolución de ácido sulfúrico. Otra vez, me da la masa de la solución con un exceso de cloruro de bario. Acá no vas a tener que calcular el limitante. Cloruro de bario está en exceso. Uno de los productos de la reacción es un precipitado de sulfato de bario, el cual, lavado y seco, pesa tantos gramos. Allá el porcentaje peso en peso de la disolución ácida original, de esta. Entonces, tengo ácido sulfúrico acuoso, porque tengo una solución, 4 gramos de esa solución, y me pide que calcule la concentración. ¿A partir de qué? A partir de la cantidad de producto. Bueno, esa cantidad de producto, como me la da en masa yo no puedo vincular con la estequiometría. Yo esa masa la llevo a moles, acá, con el peso molecular. Y ahí veo, y cada uno de producto que se forma lo hace a partir de uno de reactivo. Bien, entonces la reacción es 1 a 1, entonces si se formaron estos moles de producto fue a partir de los mismos moles de ácido. Y ahora con los moles de ácido vas a poder calcular la concentración. Los moles la pasas a masa, y esa masa está en 4 gramos de solución, en 100, y tenés el porcentaje peso en peso. Hagan siempre el planteo de la reacción y qué tienen de dato de cada cosa y empezar a visualizar a ver si las unidades son compatibles, si voy a tener que pasar a masa, a volumen, a moles. Fíjense eso, y siempre la estequiometría es fundamental, siempre. Gracias, profe, lo entendí. Bueno, de nada. ¿Algo más? Yo, profe, perdón. Sí. ¿Podríamos ver el 26 de esta unidad? Vale, a ver. ¿Cuántos litros de hidrógeno medidos a 750 milímetros de mercurio y 30 grados centígrados se pueden obtener haciendo reaccionar 75 gramos de zinc metálico del 90% de riqueza, o sea, de pureza? Y dice, tiene impurezas inertes. Las impurezas siempre consideramos que son inertes, si no ya se nos complicaría la existencia. Es una acotación al margen. Reacciona con 300 mililitros de solución de ácido sulfúrico 5 molar. A ver si lo tengo hecho, esperemos que sí. Acá. Ahí está. Bueno, nuevamente hago el planteo, reacciona el zinc sólido con el ácido sulfúrico. Obviamente no era la intención de escribir, va a formar el sulfato de zinc, y como deducción, no, pero me lo dice en el planteo,
¿Cuántos litros de hidrógeno medidos se pueden obtener? Claro, ahí me dice que obtengo hidrógeno. Entonces me tira ese dato para que yo pueda plantear la reacción. Ya sé que el hidrógeno es un producto, ¿sí? Es gaseoso. Y lo otro que voy a obtener es lo que queda, que es el sulfato de zinc. ¿Mm? Planteo, tengo estos gramos de zinc, y como es un sólido, los sólidos en general no están perfectamente puros, tienen una determinada pureza, ¿sí? En los sólidos hablamos de pureza y en las soluciones hablamos de concentración. También una solución nunca es ácido sulfúrico al 100%, es ácido sulfúrico en agua, o sea, la impureza inerte sería el agua. Me da la concentración y los mililitros, así que bueno, acá se ve clarito, no sé si ustedes lo llegan a ver en la pantalla. ¿Qué hacemos? Bueno, con la pureza del zinc vemos que de los 75 gramos, en realidad 67,5 son de zinc, el resto son impurezas. Y por otro lado, lo que tengo para calcular son los moles de ácido reales que hay en estos mililitros de solución. Bien, una vez que tengo eso, supongo que a los gramos de zinc los pasaré a moles para vincular los moles de ácido con los moles de zinc y con la estequiometría. Porque cuando tengo dos datos de dos reactivos, siempre me tengo que remitir a ver si están justo, estequiométricamente justos, o si uno de los dos va a limitar la reacción. Siempre que tengo dos datos de los dos reactivos, o sea, de más de un reactivo, me tengo que fijar si alguno me limita, ¿sí? Entonces, aunque tenga datos distintos, que no son nada que ver, me voy a ir siempre a ver cuántos moles de cada uno tengo. ¿Se entiende? Entonces, acá calculé los moles de zinc y los moles de ácido. Acá están los moles de zinc calculados y los moles de ácido. La reacción es 1:1, así que va a sobrar ácido, porque tengo, acá lo planteo, tengo 1,5 moles de ácido, van a reaccionar solamente 1,038. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Hasta ahí vamos. Y después lo que vas a hacer es esto, ver con el limitante, que es el zinc, cuántos moles de hidrógeno. Y una vez que tenés los moles de hidrógeno, vas a poder calcular el volumen, porque creo que no te dicen condiciones normales, que vos decís un mol, 22,4 litros. Te dice condiciones específicas. Cuando te da condiciones de un gas que no son las normales, aplico la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Despejo el volumen de la ecuación de los gases ideales, pero previo tengo que haber calculado N. ¿Cuántos moles de hidrógeno obtuve? ¿Cuántos moles de producto? ¿A partir de quién? Del reactivo limitante. Claro, ahí entendí, profe. Gracias. Bárbaro. ¿Algo más? Y profe, de la unidad 2, ¿en qué nos enfocamos más? Porque la profe había dicho que lo del fotón no iba, entonces, Del efecto fotoeléctrico. sí. No va. No, por eso, estructura atómica y tabla periódica, o sea, número atómico, número másico, números cuánticos, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hay ejercicios de esos en donde tenemos los 4 números cuánticos y me dice, y tengo varias opciones y me dice que indique la correcta, porque bueno, hay que tener en cuenta que L tiene que ser N-1 y que ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Que tiene o un spin o el otro spin, hay veces que me dice tiene spin más 1 y menos 1, no, mentira, un electrón tiene un único spin, ese tipo de cosas, cuántos electrones tiene un ión, cierto ión, suponete, o los elementos isoelectrónicos, misma cantidad de electrones, cuáles son isoelectrónicos, ese tipo de cosas. Después,
Carga nuclear efectiva, acordarse de que, bueno, si es mayor la carga nuclear efectiva, atrae con mayor fuerza los electrones, entonces el radio atómico va a ser más chico. Eso, bien puntual y básico. No desarrollo de teorías ni nada. Genial, gracias, profe. De nada. ¿Estamos? Sí, ¿Están más o menos? ¿Cómo están en general para el parcial? bien. Menos Vamos. la unidad 3, que me cuesta. La unidad 3, Sí, ¿está más complicada la unidad 3? sí, para mí sí. ¿Por qué? No, pero tenía duda de eso, si escribía la estructura con dativos, si se expandía, pero ya me la saqué la duda, sí. Sí, no te preocupes que no va a haber algo muy raro, muy rebuscado. No. Profe, Sí, en la unidad 3, cuando tenemos el átomo central enlazado a otros átomos y esos átomos están enlazados a otros, la geometría molecular es solo el átomo central con los que están enlazados ese, como que no se tienen en cuenta los otros. exactamente. Suponete en un ácido, los hidrógenos periféricos Claro, son como una prolongación del enlace que está unido al átomo central. Sí, si es dale. tetraédrico la estructura del átomo central, los hidrógenos periféricos No se se tienen en cuenta. prolonga, digamos, como un brazo más largo. Bien, dale, gracias. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta de una de las preguntas que me tocó en un parcialito. No me acuerdo qué unidad era, si era la 3 o la 4. sí, vos me mandaste mail. Sí, te mandé un mail. Que dice una determinada masa de gas ocupa un volumen de 0,3 litros a 25 grados centígrados. Es enfriada isobáricamente hasta una temperatura final de 20 grados. Sí, Y la respuesta correcta son 0,3 litros, o sí, sea, el mismo volumen, pero no es que isobáricamente el volumen y la temperatura no son constantes, o sea, varían. claro, Cuando, pero en ese caso en particular, las isobaras, ¿no es cierto?, son así. sí, Volumen en volumen y función de abajo temperatura. temperatura, ¿sí? A una presión constante. A vos Sí, te da, es una cuestión que numéricamente como que tenía que haber sido más obvia, teníamos que haber enfriado, no sé, desde 250 hasta 20, para que se note capaz. ¿Sí? Pero al haber enfriado desde 25 hasta 20, están ahí muy al toque, entonces sí. te dio prácticamente el mismo volumen, como que no viste, no se vio modificación en el volumen. Claro, yo lo hice y yo había puesto que la opción era 0,24, o sea, justo ahí. Sí, ese había sido un error de cargar el resultado, no estaba O sea, que bien estaba hecho. bien lo que yo puse. El 0,24 no estaba bien, No estaba bien. O sea, claro, porque la relación es volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura. sí, Ese 0,24 era un error de cargar mal el resultado, porque las temperaturas acá tienen que ser en Kelvin, ¿sí? No en grados claro, centígrados, para que se cumpla esta relación de P por B nRT, ¿sí? Por la constante de los gases y todo eso. Entonces, si sí, vos pones la temperatura en Kelvin, el volumen 2 te da 0,3 litros, que es igual, no, 0,3 litros, que justo coincidía con el volumen 1, que también era 0,3 litros. Pero claro. porque era muy poca la diferencia de temperatura, entonces no daba numéricamente visible la diferencia, pero nada más que Claro, por eso. Sí. claro. Bueno, gracias, profe.
De nada. ¿Algo más? Bueno, tengan en cuenta, entonces, para el jueves, conectarse un ratito antes. El parcial larga 8:30. Fíjense que se subió al aula virtual todas las indicaciones de cómo va a ser, de qué tienen que tener en cuenta. Está todo súper explicado. Y tengan en cuenta que necesitamos que se conecten a las 8:15. ¿Sí? Como para usar esos 15 minutitos para tomar la asistencia, tengan a mano DNI o libreta, para que los podamos identificar, y entonces recién largar una vez que esté todo eso listo. ¿Sí? Porfa, conéctese un ratito antes, porque si no vamos a demorar demasiado el inicio del parcial. ¿Sí? Tienen 1 horita para resolverlo. ¿Estamos con las dudas? Sí, gracias, profe. Sí, profe. Dale, de nada. Nos vemos entonces hasta el jueves. Chao, profe, Hasta nos luego. vemos. Gracias, Gracias. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.